Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Bueno, hoy 19 de mayo del 2024, en medio de una efeméride de la caída en combate, hace ya 129 años, el más universal de los cubanos, José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, pues nada mejor que hacer un video que se resumen sobre algún tema en el que él sea la idea central. Y qué mejor que traer un libro escrito no por un cubano, sino por un intelectual, profesor académico francés que ha estudiado la obra del apóstol, por supuesto, ha estudiado también a Cuba, es un intelectual marxista, defensor de la revolución cubana y de otras causas justas del mundo. No entré en internet para revisar si aún Paul Estrada, que nació en el año 35, está físicamente entre nosotros, pero realmente esté o no esté, ya con todo el trabajo que él realizó y esta investigación acuciosa que él llevó a cabo, ya queda para la eternidad dentro de aquellas personas que han entregado parte de su vida para estudiar a nuestro José Martí. Paul Estrada, bueno, y el libro José Martí, los fundamentos de la democracia en Latinoamérica, en 2 tomos para la edición cubana. Paul Estrada, como ya dije, nació en París en 1935, doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas, profesor emérito de la Universidad de París, fue director fundador del Centro de Historia de las Antillas Hispánicas, vicepresidente del Centro Interuniversitario de Estudios Cubanos, secretario general y presidente de la Asociación Francia-Cuba, colaborador permanente del Centro de Estudios Martial. En el año 1995, el Ministerio de Cultura de nuestro país le otorgó la distinción por la cultura nacional. Entre los libros publicados y artículos en revistas especializadas de Europa y América Latina se encuentra José Martí, militante y estratega, publicado en 1983, La colonia cubana en París, de 1895 a 1898, publicado en el 84, y Martí en su siglo y en el nuestro, en 2008. Bueno, este libro de Paul Estrada, donde concentra la investigación, las ideas económicas, su práctica social y la acción política, es un bello libro cuyo prefacio fue realizado por Roberto Fernández Recamar. Esta edición del 2016 del Centro de Estudios Martianos. El prefacio original fue del 15 de agosto de 1995. Bueno, aquí un resumen rápido, aunque el video va a estar un poquito largo, pero bueno, es lo más rápido posible, un resumen. El prefacio de Roberto Fernández Recamar. La publicación en 1987 de la versión original en francés de este libro debió ser un acontecimiento. Dije que este debió ser un acontecimiento, no que lo fuera. Conspiraron contra ellos circunstancias del momento a las que voy a referirme luego. La obra de Martí es una unidad indestructible en la que solo cabe ver por separado una y otra zona con la finalidad de estudiarla en detalle, pero cuya comprensión cabal exige tener siempre en cuenta aquella unidad. El primer reconocimiento de la faena martiana lo recibió su tarea literaria. Iba a cumplir Martí 34 años cuando el viejo Sarmiento, entonces el más prestigioso escritor argentino y quizás de Hispanoamérica, hizo en La Nación de Buenos Aires un impresionante elogio de la escritura del cubano. Después, Rubén Darío, joven nicaragüense, pues también tuvo elogios para el maestro, incluso continuarían hasta la víspera de su muerte más de un cuarto de siglo después. Más adelante Recamar recalca que llama la atención que sobre la obra literaria de nuestro José Martí, solo 50 años después de su muerte, es que se hace el primer libro consagrado a la obra literaria martiana. Martí, escritor de Andrés y Duarte,
publicado en México en 1945, y que también dice que hasta ese año, con raras excepciones encabezadas por la de Juan Marinel, los grandes escritores que estudiaban o comentaban con seriedad la tarea literaria no eran cubanos. En contraste con lo anterior, el pensamiento martiano sí encontró pronto seguidores apasionados en su pueblo, tardó en ser estudiados, y fueron casi solo cubanos quienes durante años lo hicieron en trabajos breves. En las últimas décadas, grandes escritores cubanos encabezados ahora por Cinco Villera y Pina García Marrú se han sumado a sus parihuales de otras tierras que bracean con la escritura de Martí. Y en este último caso es, por supuesto, el de Estrada, el presente libro, su mayor contribución a su intento. Bueno, digo un intento muy bien logrado. En el libro, como lo explicita el subtítulo, Estrada se ha ceñido a las ideas económicas, sociales y sobre todo políticas, así como la acción revolucionaria del héroe de dos ríos, y las ha estudiado reuniendo con fortuna el rigor y la minuciosidad que caracterizan a lo mejor de la Universidad Francesa. Dice, sin incurrir ni por asomo en el error de querer ascribir el pensamiento martiano al suyo propio. Mirarlo con ojos marxistas no significa en absoluto mirarlo marxista, y tampoco antimarxista. Martí fue sencillamente no marxista. Estrada no estudia aquellas ideas para detenerse en ellas, sino con la finalidad de mostrar cómo Martí se propuso, con su ejemplo y su pensamiento, fundar una auténtica democracia en la América Latina, la expresión esta última que en el libro incluye al Caribe. El título del libro proclama abiertamente tal finalidad. José Martí, los fundamentos de la democracia en Latinoamérica, ¿no? Y ese título despierta inevitables resonancias incrementadas por ser un intelectual francés. Se conoce ampliamente el impacto que tuvo el libro de Alexis de Tocqueville de la democracia en América, publicado entre 1835 y 1840, título que debe traducirse de la democracia en los Estados Unidos. Al nombrar a su obra José Martí, los fundamentos de la democracia en Latinoamérica, Estrada establece un obligado contrapunto con la obra justamente famosa de su compatriota decimonónico. Y es difícil no reconocer en Estrada el propósito de mostrar en Martí otra concepción de la democracia en América, esta vez nuestra América, que mucho difiere de la democracia con esclavitud admirada en los Estados Unidos por Tocqueville. Sigue Fernández Retamar, dice, se ve de inmediato el foso que separa al Tocqueville con mentalidad de ancien régimen del Martí que postuló y practicó echar su suerte con los pobres de la tierra. Pues para este la política sí es la ética, o al menos una política divorciada de la ética carece de sentido para él. De ahí que la democracia que ambos exalten sea tan diversa. Una es para los esclavistas, otra arranca siendo para los oprimidos, con quienes, como Martí dijera en su fundamental texto Nuestra América de 1891, había que hacer causa común. Arranca de ello con la aspiración de fundar sobre esa base lo que llamó la República Moral en América, que sería con todos y para el bien de todos. Bueno, como dice Fernández, la enorme crisis que padece el mundo actual, he escrito este prefacio en 1995, que realmente esa crisis, en vez de disminuir, lo que hace es incrementarse. Bueno, la enorme crisis que padece el mundo actual tiene tanto que ver con el ejercicio de una política no ya distanciada de la ética, sino a menudo enemistada con ella. Bueno, ya no hay ética ni hay moral en la política que actualmente estamos viendo. Genocidio en Gaza, fascismo en Ucrania, un país, Estados Unidos, según ellos mismos, la ley de la democracia, la salvaguarda de los derechos humanos y bla 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 bla. Sin embargo, la moral y la ética fuera de la política, totalmente. Ahí vemos Castrón, el show, la corrupción, y bueno, ¿para qué seguir? Continuamos con el libro. Dice, es patente la validez de aquella creencia de Martí, incluso más allá del ámbito histórico en que él se movió y fue ya muy dilatado. Acertó Gabriela Mistral, otra grande de nuestra América, cuando dijo que se hablará siempre de él, Martí, como de un caso moral.
y su caso literario lo pondremos como una consecuencia. No en balde el apóstol escribió en sus versos libres: mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré. Y en el periódico Patria, el más cercano a su corazón, añadió cosas como: es un mundo lo que estamos equilibrando, no son solo dos islas las que vamos a libertar, refiriéndose a Cuba y a Puerto Rico, así como patria es humanidad. De ahí que, por grande que sea para los cubanos el orgullo de saber que Martí es uno de nosotros y que vivió y murió para obtener en lo inmediato la plena libertad en nuestra patria, mayor aún es el orgullo de saber que pertenece a la humanidad toda y que ésta requiere con urgencia para salvarse del conocimiento fiel de su vida y de su obra. Totalmente vigente. Pablo Estráde, conocedor profundo de la cultura de su país y de la de otros, criatura de insaciable curiosidad intelectual, valiente defensor de la asediada revolución de Cuba y de otras causas nobles, Estráde ha estudiado con cuidado, orfebre y cariño hermano nuestras realidades. Voy ahora a recordar el ambiente adverso en que apareció inicialmente el libro. Bueno, y es cuando recuerda que el contexto histórico, cuando Estráde hace público el libro, finales de la década del 80, el derrumbe del campo socialista, la caída del muro de Berlín, el fin de, supuestamente, de la historia, de las ideologías, y es por eso que, como él dice, en ese momento en que hablar bien del socialismo o defender las ideas de Marx y Engels y de sus seguidores, pues era contrario a la corriente general de esa época. Y por eso es que en ese primer momento un intelectual francés que seguía, como dice Fernández Retamar, tomando en serio al alemán de las Barbazas y a sus continuadores, sino además postulaba que un poeta intenso, Martí, proyectó una democracia verdadera, otra que la de los Estados Unidos, y quiso hacer la realidad en una isla mulata y musical. Para terminar de agravar las cosas, Estráde siguió manifestando con terquedad su apoyo a un proceso revolucionario que tenía lugar precisamente en esa isla. Reclamaba su filiación primera con el pensamiento de aquel poeta y por añadidura también su filiación con el del alemán de Marras, un proceso que se decía condenado a rápida asfixia en el implacable dominó desencadenado tras la caída del 89. ¿De acuerdo? Si cayó el campo socialista europeo, si la gran potencia de la Unión Soviética se fue a Bolina, ¿qué nos quedaría a nosotros los cubanos? En esa última ficha del dominó, caeríamos también. Esto lo escribió Retamar en el año 1995. Más adelante dice: han pasado 8 años de la primera aparición de esta obra, 6 de la caída del muro de Berlín. No da la impresión de que la historia haya concluido ni de que sea irrelevante lo que suceda fuera de los centros hegemónicos. Por el contrario, como en 1993 afirmó Edward Said, lejos de estar en el fin de la historia, estamos en posición de hacer algo sobre nuestro propio presente y la historia futura, vivamos dentro o fuera del mundo metropolitano. Y si en el año 1995 estas palabras eran acertadas, en el 2024 más todavía. Este cambio de época que estamos viendo, pues Martí se hace más presente todavía. También alguien tan influyente como Jacques Derrida en el año 93 dijo: hace falta gritarlo. En el año 93, sí. En el momento en que algunos osan neoevangelizar a nombre del ideal de una democracia liberal convertida al cabo en el ideal de la historia humana, jamás la violencia, la desigualdad, la exclusión, el hambre y por tanto la opresión económica han afectado a tantos seres humanos en la historia de la Tierra y de la humanidad. En vez de cantar el advenimiento del ideal de la democracia liberal y del mercado capitalista en la euforia del fin de la historia, en lugar de celebrar el fin de las ideologías y el fin de los grandes discursos emancipadores,
No hagamos caso omiso de esta evidencia macroscópica, hecha de innumerables sufrimientos individuales. Ningún progreso permite ignorar que jamás, en términos absolutos, jamás tantos hombres, mujeres y niños han sido esclavizados, hambriados o exterminados en la tierra. Quieranlo o no, sépanlo o no, todos los hombres en la tierra entera son hoy en cierta medida herederos del mar y del marxismo. Y bueno, en cuanto a la muerte tantas veces anunciada de la Cuba revolucionaria, el propio intelectual francés dice que eso lo escribió en 1995. Dice: sobresale entre los primeros el llamado caso de Cuba, cuyo sistema sería una aberración de la historia y cuya resistencia sería una anomalía de la especie. Es evidente que no habían leído a Martí los periodistas que, tras la implosión de los estados socialistas europeos, se precipitaron a La Habana para asistir al derrumbe ineludible e inminente, según ellos, de la isla rebelde. De haberlo leído a Martí, incluso superficialmente, hubieran notado que el cubano entregó a sus compatriotas una fuerza ética de que se valen en medio de las dificultades. Les rescató el sentimiento de la dignidad, les infundió el culto a la justicia, les dio el consejo de unirse y de seguir unidos y solidarios, les ofreció el ejemplo del desprendimiento y del sacrificio, elementos que no se pueden medir, ni cifrar, ni comprar, pero que, para asombro del mundo, hasta la fecha pueden más que un bloqueo de 30 años, la carencia de combustible y la desesperación comprimida. Estudiar a Martí es estudiar a la Cuba presente. Y así era que terminaba. Bueno, dice ya al final, el último párrafo de Fernando Retamar, dice: entiendo que en atención a los graves problemas que aquejan a la humanidad, en el campo intelectual, oponiéndose a los aires envejecidos y fétidos que sobreviven, soplan con renovado brío, aires diferentes de los que predominaban cuando este importante libro asomó por vez primera. Y al aparecer ahora en la multípara España que tanto amó Martí y tanto la amamos Estrada y yo, no solo se beneficiará de esos nuevos aires, sino que debe contribuir a impulsarlo. Es lo que necesitamos y lo que espero. La Habana, 15 de agosto de 1995, Roberto Fernández Retamar. Y bueno, en el prólogo dice Estrada: José Martí es el cubano por antonomasia. El lugar extraordinario que este hombre del siglo XIX ocupa hoy en Cuba sobrepasa el que suele corresponder a los héroes nacionales de su templo. El héroe nacional de Cuba, quien fue y sigue siendo aún el apóstol y el maestro por excelencia, con la victoria y la consolidación de la Revolución Cubana del 59, se ha convertido sin duda en su precursor e inspirador. La explicación radica en la asombrosa actualidad de sus pensamientos, que está más vivo y se conoce mejor ahora que hace 60 años atrás. El centenario de su nacimiento se conmemoró en el 53 de diversas formas, mientras que en París la UNESCO le rendía tributo patrocinando la edición de las Park Choice de Santiago de Cuba. El joven abogado Fidel Castro respondía a los jueces militares que le preguntaban el nombre del instigador del ataque lanzado el 26 de julio contra el cuartel Moncada. El autor intelectual es José Martí. Más tarde, el comandante guerrillero dio el nombre de José Martí a la columna número 1 que organizó en el 58 en la Sierra Maestra. Por lo tanto, los documentos históricos más importantes de la Revolución Cubana no dejan de referirse a José Martí, a su vida, a sus escritos, a sus aportes. No responde a esa tendencia a un rito obligado. Señala algo mucho más profundo que un saludo de referencia. La importancia que se atribuye a la obra de José Martí, la perspectiva en que se coloca, ha evolucionado por ende considerablemente, y en 1959 es un buen hito para el giro decisivo, del olvido, de la glorificación, de la edificación, a la total restauración, no sin ciertas desviaciones y tropiezos de algunos prosélitos. La figura de Martí se incorpora a las grandes líneas de la evolución política cubana. Los cubanos están orgullosos del carácter universal de su cubano, de manera que no reclaman para sí el estudio ni la exclusividad. Pero no por eso se trata de sugerirles cómo tienen que entender y considerar a Martí en su tierra. No hemos tratado de engrandecer, ni mucho menos de empequeñecer al personaje. Simplemente hemos querido contribuir al estudio de la naturaleza, el significado y el alcance, en su tiempo y en su mundo, de algunas de las ideas más importantes de José Martí, siendo conscientes de que nuestra investigación se insertaría en un debate ideológico del que, por supuesto, no somos responsables, pero que no nos deja indiferentes. José Martí, escritor fecundo y variado, de espíritu enciclopédico, cultivó todos los géneros y tocó todos los temas de su época. Y siempre como poeta, ¿cómo abordarlo? ¿Por dónde empezar?
Por su plenitud, la vida y la obra de José Martí dejan evidentemente espacio para varios trabajos de fondo. El estudio de las ideas económicas, sociales y políticas de José Martí, que es a lo que se centra el libro, implica también a cada momento un conocimiento preciso de los problemas concretos de la sociedad en la que vivió y actuó, y de los debates de ideas que generaron. Hemos tratado de comprender lo que Martí recibió de las sociedades en donde vivió, lo que dijo de ellas y también lo que hizo. Hacer fue para ese genio del verbo una preocupación lacerante. Sin ceder al activismo, sin oponer los actos a las palabras, deseoso por sí mismo y por los demás de que a cada palabra corresponde un acto, José Martí cristalizó cada día más en su praxis diaria militante lo esencial de su pensamiento. Hacer es la mejor manera de decir. Entre el Martí liberal de Santovero y el radical de Méndez, entre el socialcristiano de Mas y el anticlerical de Roy, entre el anacrónico de Montaner y el Martí actual de Retamar, entre el Martí anticastrista del Marqués Sterling y el revolucionario de Mella, de Marinello, estaremos condenados a no escoger y a legitimarlo todo por lo aparentemente vago e inacabado del propio pensamiento martiano, convertido en mesón español abierto a todos los desenvolvimientos. Cualquier intento de interpretación global del pensamiento de Martí en una perspectiva histórica arranca de hipótesis y desemboca, a no dudarlo, en nuevas hipótesis. El Martí demócrata, que vaya surgiendo poco a poco, tendrá al final la suficiente consistencia y vida, así lo esperamos, para que pueda colocarse junto al de Méndez, al de Roy, al de Marinello y al de Retamar. Bueno. Y en este es el prefacio y parte del prólogo del libro de Paulo Estrada. Y aquí de la tercera parte, que está en el segundo tomo, sus ideas y sus acciones políticas, en la introducción dice Estrada: José Martí es un autor proclive a definir, a prever y a exhortar. Es, ha de ser y debe ser, introduce y vertebra con frecuencia sus frases. Entre los conceptos que definió 1000 veces sin repetirse nunca, porque no es un agitador de consignas, la política brilla con luz propia. Para Martí, la política es ante todo una ciencia, una resolución de ecuaciones. Escribe en 1892, cuya solución falla cuando la ecuación ha sido mal propuesta. La política no es ficción ni adivinación, sino que se cimenta en el conocimiento lo más objetivo posible de una serie de realidades concretas, de las que no se puede omitir ninguna y cuyas interacciones y evolución hay que prever. Para Martí, en plegar y moldear está el arte político. Si el deber es absoluto, planteó un artículo posterior, la política es relativa, el pensador propaga y el gobernante acomoda. Las relaciones de Martí con la política son, por tanto, variadas e incluso desconcertantes. Dice: visto desde afuera del movimiento independentista cubano, el alcance democrático y continental de la acción compacta del patriota aparecía solamente como filigrana a los ojos de los iniciados. Las ideas y la acción de José Martí se pueden examinar juntas en sus relaciones dialécticas y reagrupadas en torno a dos ejes centrales: la independencia y la república, que él jamás separó. Las palabras que pronunció en un modesto banquete patriótico en 1893 indican claramente las etapas y los objetivos que se había trazado: asegurar con todos los cubanos y puertorriqueños la independencia primero, la república en la independencia en la república. Cuando dice independencia, solo puede tratarse de la independencia absoluta, que hay que arrancar primero a la metrópoli para defenderla después contra el norte revuelto y brutal. Cuando dice república, solo puede tratarse de la república democrática, abierta a todos, particularmente a los desposeídos. Las palabras de Martí que acabamos de evocar trazan por sí mismas el plan de análisis que hemos seguido en esta tercera parte del libro. La política, declaró en un discurso en 1892, es la primera necesidad de las guerras que quieren vencer. Y las que no quieren vencer, sino corretear y rendirse, esas no lleven plan ni espíritu, es no llevar política. José Martí estaba convencido de que el mundo entraba en una época de crisis, de mudas y batallas de tanteo, y para él Cuba tenía la posibilidad heroica de inaugurar en América ese cambio necesario y de poder llevar a cabo la experiencia de la República Nueva, difícil de imaginar por anticipado, pero fundada obligatoriamente, so pena de completa inutilidad, sobre el ejercicio real de las libertades y el establecimiento de la justicia. Tal es la República de Martí. Se presenta como más avanzada, más exigente, más moral que cualquier modelo también existente, que cualquier proyecto liberal que haya acariciado el pensamiento político latinoamericano de su tiempo.
Más allá de Cuba y eventualmente Puerto Rico, la República Justa atañe a toda la América Latina. Para Martí, nuestra patria es una, empieza en el Río Grande y va a parar en los montes fangosos de la Patagonia. El padrino de nuestra América, el adversario de cualquier anexión a la otra América, el artífice de la solidaridad antillana, el vigía antiimperialista, el abogado de la unidad latinoamericana, son las facetas principales del pensador y del combatiente que destacamos en un último capítulo titulado A consolidar la independencia de nuestra América. Sin la independencia absoluta de Cuba y de Puerto Rico, sin la consolidación de la independencia de las repúblicas latinoamericanas, sin su toma de conciencia de la necesidad de proclamar por segunda vez su independencia, una independencia verdadera que tenga nuevas bases económicas y sociales, la república decaería y hasta perecería. Al conjunto de dichos problemas y los deberes correspondientes, a toda ella aludía el orador cuando, junto a los 15 comensales del salón de Raymond, se proponía defender la independencia de la república. Y bueno, son 27 minutos bastante largos sobre un libro que es menester leerlo, estudiarlo. Y esas palabras de Redamar, escritas en 1995, están más actuales ahora. Y la obra de Martí, ese pensamiento económico, social, político, democrático, ¿no?, de Martí, no solo para América Latina, sino para el mundo, está más actual. Pero aquí, con respecto a nuestra América, es demasiado evidente, demasiado palpable, prácticamente está totalmente vigente. Somos todavía países que les falta la segunda independencia. Nos falta cantidad. Y tenemos ahí al norte revuelto y brutal, que siempre nos ha despreciado y que nos va a despreciar siempre. Prestos, y ahora más todavía, más aún en esta crisis donde la hegemonía del poder imperialista norteamericano está haciendo agua, pues es cuando más se están mirando para el patio trasero y están intentando agarrarse de nuestra América para mantener su hegemonía. Y vemos cómo, a pesar de todo lo que están haciendo, no lo están logrando. Que haya una marioneta para disgusto, para pena de los argentinos, que esté recorriendo medio mundo siendo la marioneta del imperio. Bueno, eso no es parte de la ofensiva imperial, pero más tarde o más temprano la segunda y definitiva independencia por la que tanto luchó José Martí, pues llegará no solo a los argentinos, llegará a América Latina completa. Por ahora somos un grupito pequeño de países que a nivel de Estado están fajados al duro sin guante contra el imperio. Venezuela, Cuba, nuestra Cuba y Nicaragua. Estos son los tres baluartes a destruir, que es lo que quiere el imperio. No lo ha podido y espero que nunca lo pueda. Porque en los momentos más difíciles no puede, entonces las esperanzas de que los cambios para el bien, tanto para el mundo, ocurra también para América Latina. Y bueno, Argentina le llegará su momento. Si quiere seguirá otro que caerá en el basurero de la historia. Para desgracia de Milei, Che Guevara es argentino. Y las ideas de Martí, de Simón Bolívar, del Che, de Fidel, mientras mayor represión capitalista existe, mientras mayor explotación
de ese sistema. Mientras mayor sea el derroche de impotencia y bravuconadas del imperio, pues entonces leyes dialécticas que están ahí, que nadie las puede cambiar, mayor será la reacción de los pueblos. Y si las crisis se hacen más graves, pues las soluciones saldrán de aquí, de nosotros mismos. José Martí, los fundamentos de la democracia en Latinoamérica. Una democracia que para nada tiene que ver con la que propugna y ensalza esa América a los Estados Unidos. Chao, hasta otro video.